¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21 en punto. Estamos arrancando Cara Cruz, 20 grados la temperatura en Asunción, como siempre en vivo y en directo por Unicanal. Clary Arias, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge Alberto? Buenas noches, gente. Noche de domingo, nuestro primer domingo de abril. Así que, bueno, aquí estamos, ¿no? Con dos temas complicadísimos. Es verdad. El primero tiene que ver con la crisis en educación. ¿Hay una crisis instalada en educación? ¿Dónde? Claro, Obvio que hay. pero esa lectura no sé no la por qué tiene. no se va este señor todavía. Pero esa lectura no la tiene el presidente de la República. La semana pasada él estuvo recorriendo la zona del refugio RI-14. Le preguntaron sobre este tema, dijo: el ministro Eduardo Peta tiene mi total y absoluto respaldo. Y en una semana, se supone que en esta que arranca hoy, se tendría que solucionar esta crisis desatada, principalmente que tiene que ver con la falta de docentes. ¿Pero por qué vos se va a solucionar en una semana? Y es lo que vamos a discutir acá con nuestros invitados. Pero ni jamás, Jorge, perdón que arranque, pero vos me turbinás, hermano querido. Esa es la idea. Esta es una crisis severa desde el punto de vista administrativo. Por supuesto que hay un desenlace educativo y después el último de los desenlaces, el menos importante para la gente, el desenlace político. Un presidente que se desgasta minuto a minuto con Eduardo Peta, que dicho sea de paso, solamente en la cabeza de Mario Abdo Benítez se pudo haber generado esta posibilidad de que Peta San Martín sea ministro de Educación. Pero cómo no, hay 4 invitados acá maravillosos, con muchas ganas de hablar. Vamos a escucharlo a todos y vamos a debatir. Pero ya te advierto, para mí ya posición tomada. Peta tiene que irse lo más rápido posible. Y su lucha contra la corrupción, de desmontar esquemas chino, instalados desde hace años en esa institución. Chino. Escuchame una cosa. No es un valor agregado Escuchame que justifique. una cosa. Ahí en tu radio, vaya, era en Radio 1, creo que usted pasó la grabación. Hemos encontrado 1.200 planilleros. ¿Dónde están los 1.200? Decime, por favor. Decime. No pasa a 50, creo. Ah, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, y el otro tema, un tema que genera también debate, una posición rara la asumida por la Corte Suprema de Justicia porque ratifica el fallo del Tribunal Militar, la teniente Carmen Dolores Quintero. Sí. 45 días de arresto por indisciplina. Entonces, hoy inclusive hablaba su abogado, hizo referencia a que podrían recurrir a organismos internacionales ante este fallo de la Corte Suprema de Justicia, la decisión también de la justicia militar, y que genera un debate ante la opinión pública. Nosotros vamos a hablar con un expresidente de la justicia militar, quien estuvo al frente de esa institución, y con el abogado de Carmen Dolores Quintero sobre este tema. Un tema caliente, un tema que enervó aparte de la opinión pública, la que transita por lo menos en las redes sociales. He leído muchos comentarios. De hecho, he visto que algunos periodistas inclusive fueron víctimas de la rabia de esa parte de la opinión pública al respecto. Y caramba, también es muy fácil tomar una posición allí desde el populismo, pero también desde la concepción misma del ser humano. Cualquiera que se ponga en contra de una mujer embarazada, una mujer que da a luz y que tiene todo el derecho de alimentar a su pequeño crío, pierde la batalla. Yo, por supuesto, Jorge, ni me preguntes. Me voy a sentar acá y no voy a decir una palabra sobre el tema porque ya sabes mi posición. La mujer es sencillamente lo más grande que hay en este planeta. O sea, no hay otra cosa más grande que una madre, la mujer convertida en madre. Y me resulta, mira, me mandaste las 13 hojas del fallo de la Corte, por supuesto que de manera desordenada, media hora me tomó solo ordenar las hojas que me mandaste. ¿Pero leíste? Sí, leí. ¿Vos entendiste? Desde mi 6º grado por ahí entendí algo, pero no puedo entender la posición de una dama. De una dama, exactamente. La doctora Miriam Peña. Sí. De una dama. Es para discutirlo. Me alegra que hayas invitado al general Liceras y creo que va a estar también el abogado, ¿no? El abogado. Lo que pasa es que hay una cuestión, yo coincido cuando decir el derecho que tienen las mujeres a amamantar, pues es indiscutible, hay una ley que las ampara. De hecho, ella invoca esa ley, por eso decide recurrir ante una jueza. Lo que se cuestiona acá es la indisciplina, entre comillas, por no haber
respetado ella la decisión de sus superiores, porque ella le dio un guardia 24 horas, ella dijo, yo no quiero 24 horas, denme por lo menos la mitad de eso, porque yo necesito darle, le tengo que amamantar a mi... Ahí estamos hablando también de traslados. Entonces, como traslados. que hubo un ensañamiento ¿Hacia ella? Hacia ella. Pero por Hoy Dios. por lo menos tiene el respaldo del comandante Velázquez. Mira, escuchame una cosa. Pero en este país de internamente... machistas, Jorge, en este país de machistas, la mujer tiene que sobrevivir a atropellos, tiene que sobrevivir a constantes acosos. En el periodismo, ¿o acaso cuántos casos conocemos de acoso? En el periodismo, en el deporte. Estaba viendo días pasados la relación hombre-mujer en el deporte. Atroz es la diferencia. Y yo pensaba que nos pasa en un cuerpo... dicho sea de paso, en un cuerpo estructurado y disciplinado como las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales. Por Dios, ¿cuántos abusos contra las mujeres deben haber, Jorge? Este es un país de homínidos todavía sobre el tema de los derechos de la mujer, por Dios. Presentamos a nuestra compañera Claudia Aguilera. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Hola, Clary. Un saludo también a todos los televidentes de Caro Cruz. Y ya en esta emisión vamos a mostrar nuestro primer material acerca de la crisis educativa instalada en el país. Hablamos de 40.000 estudiantes que son afectados, no están teniendo clases por la falta de docentes, supuestamente por una mala organización y falta de previsión del Ministerio de Educación y Ciencias. Esto generó varias movilizaciones de alumnos y también de sus padres a nivel nacional para exigir una acción por parte de la cartera educativa y por supuesto también una respuesta o directamente la salida del titular de esta cartera, que es Eduardo Peta, lo que también a la vez propició que este jueves ya se trate un pedido de interpelación contra Peta. A continuación, el material. Estudiantes y padres se movilizan para exigir la normalización de las clases en 200 sedes educativas del país, debido a que el Ministerio de Educación y Ciencias no previó la jubilación de 2.800 docentes, lo que hoy afecta a 40.000 alumnos. Este hecho es la gota que colmó el vaso, no la crisis de infraestructura en educación o datos que dicen que solo el 30% de los estudiantes logra culminar los 12 años de escolaridad, o bien el pobre presupuesto para cubrir el almuerzo escolar. La ausencia de profesores para desarrollar las clases promovió el pedido de interpelación del titular de la cartera educativa, Eduardo Peta. La solicitud detalla las siguientes causales: falta de nombramientos de docentes interinos ante vacancias que dejaron docentes jubilados, cambio de empresa distribuidora de kits escolares y la solicitud de $2 millones más para el rubro, pago irregular de 15.000 millones de guaraníes para la compra de 180 aulas móviles y la no presentación a tiempo del pedido de modificación del artículo del Presupuesto General de la Nación, el cual establece los requisitos para que los docentes accedan al aumento salarial del 16% a partir de abril. Sin embargo, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, brindó su pleno apoyo al titular de la cartera, quien incluso genera crispaciones dentro de Colorado Añetete. Total respaldo al ministro de Educación. ¿Y qué va a pasar con los alumnos que están perdiendo? No, ahora se va a solucionar, si Dios quiere, la semana que viene. Ya varios senadores calificaron de incompetente a Eduardo Peta y estos mismos legisladores deberán tratar el pedido de interpelación este jueves en la Cámara Alta. La encuesta que habilitamos en Twitter sobre este tema es la siguiente consulta. ¿Crees que el ministro Eduardo Peta debe continuar al frente del MEC? ¿Sí o no? Esta pregunta está habilitada a través de la cuenta @CaroCruzPI y los comentarios a través del hashtag COCPI. Gracias, Claudia Aguilera. Presentamos a nuestros invitados. Está con nosotros el doctor Horacio Galeano Perrone. Claro, y vos me decías 2 veces ministro, yo te dije 3. Había sido 4 veces exministro. En 4 gobiernos. 4 gobiernos, doctor, Sí, ¿verdad? en 4 situaciones muy críticas que no viene al caso de explicar. Claro. Pero acá Mareco conoce. Llegué en los momentos más difíciles, en el otoño más difícil. Ahora, entonces, doctor Galeano Perrone, desde su experiencia en 4 distintos gobiernos como ministro de Educación, ¿alguna vez le tocó vivir esta situación administrativa de jubilación simultánea de miles de maestros y la falta o el arreglo de esa situación? No, nunca, querido Clary, jamás hemos sentido esa situación.
Cuando yo llegué la primera vez, le reemplacé al doctor Ángel Roberto Seifert, más tarde vicepresidente Que de la paz descanse. República, en una crisis política también muy seria, y encontramos que había una falta de 5.000 alumnos. 5.000 alumnos no iban a tener colegio, escuela, es decir. Entonces ahí modificamos la Escuela Nacional de Comercio que está junto con el Colegio Nacional de Niñas. Así Entonces hoy Asunción Escalada, llevamos en el predio que era del Liceo Militar Acostañú, de cuyo director, uno de los mejores directores fue acá el doctor Mareco, ¿verdad? Y después también ahí juntamos 3.000 alumnos pudieron entrar porque el Colegio de Asunción Escalada se convirtió en 3 turnos, la Escuela Nacional de Comercio en 3 turnos, y reforzamos el colegio de un colegio que es cerca de la terminal. Exacto, ahí completamos, y con eso completamos los 5.000, que es la única crisis. Pero en el tema de maestros, no, siempre hubo abundancia de maestros, pero es una crisis única e irrepetible que no me animo a culparle a nadie, pero es una situación que se vino, que es la primera vez que yo escucho que ocurre. Blanca Ábalos de la OTEP, Sindicato Nacional, también está con nosotros. ¿Le dijiste así en broma a Horacio Delano Perrone, volvió otra vez, doctor? ¿Le dijiste, Blanca? No, ella, somos amigos muy queridos, a pesar que era muy hincha como sindicalista. Él me llamaba Blanca la Brava cuando estaba de ministro. Bueno, buenas noches, Jorge, compañero, la compañera Claudia. Un gusto estar en el programa de ustedes y preocupadas también por esta situación, Jorge, de una crisis grande que no solamente se desata, yo creo que es un proceso esta crisis, porque no debemos mirar solamente a la falta de maestros que viene a desatar en este proceso, sino podemos mirar la falta de infraestructura, la política de capacitación para los maestros, podemos mirar la deserción o expulsión escolar, más de 106.000 estudiantes que están fuera del sistema educativo, y ahora maestros que no se nombran, porque hay en el banco de datos, en el 2017, tenemos cerca de 21.000 docentes que están en el banco de datos, Jorge. En el 2018, cerca de 15.000 docentes que han concursado y están en el banco de datos. Entonces, ¿a qué llamamos, por ejemplo, la falta de docentes? Si esos docentes, así como yo, que estoy destituida, estoy esperando un puesto, entonces, ¿qué es lo que hace el ministro de Educación en este caso, que no toca una tecla para poder nombrar a esos compañeros, y son un mes, 30 días hábiles que esos alumnos están perdiendo su clase? Y muchas veces una persona es tan incoherente, cuando salimos a luchar dice pérdida de clase por un día, pero ahora son tantos días que pierden esos alumnos y no se da salida, porque también hay que mirar el otro aspecto de interinos. El docente que concursa es el docente que se prepara, que estudia, que espera un puesto mejor, ¿verdad? Y el interino, a falta de, tiene que ser cubierto por los interinos, no al revés ahora, que son cubiertos por interinos, porque eso, por ejemplo, posibilita muchísimas cosas, Jorge, que una carpeta roja entre por debajo, ¿verdad? A nivel politiquera, que siempre es, y peleamos para que no se partidice la educación. Lastimosamente eso hasta ahora no hay, no existe. Casi todos los gobiernos de turno no han podido sostener sin partidizar la educación. Blanca, permítame, tenemos que hacerlo esto, digamos, como más ágil, pero tengo que preguntar algo. ¿Usted en estos momentos no enseña, profesora? No, yo estoy peleando por mi reposición. Marta Lafuente me había destituido por mi lucha, por todo eso, y estoy en espera. ¿Hace cuántos años? Hace 3 años que yo estoy peleando para volver a educación. ¿Usted no está enseñando en estos momentos? No estoy enseñando. ¿Y de qué vive? Vivo de mi chacra, de todo lo que tengo en casa. Yo soy una campesina, tengo mi casa en Santa Rosa, mi marido trabaja, es lo que sostiene económicamente, y todo lo que es de la casa campesina es lo que sostiene
la alimentación familiar. Acá tenemos una maestra rural, faltan 3.000 maestros, acá hay una maestra rural que no trabaja. Que no, hace 3 Exactamente, años. la incoherencia. Por su dirigencia. Bueno, y de este lado también está una mujer de armas tomar, ya la conocemos, Isis Coronel, de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios. Voy a partir de lo que decía Blanca hace unos instantes, Isis. Sí. Es increíble porque hasta la prensa está siendo cómplice de esta situación. A veces largamos largos discursos sobre las horas clase perdidas, pero hoy hace 40 días que no hay clases para 40.000 jóvenes y la prensa inclusive está como que callada. Exactamente. Muy buenas noches primeramente, muy buenas noches a la teleaudiencia. Hoy estamos nuevamente hablando en un programa sobre la crisis educativa. El mensaje que nosotros queremos dar primeramente, a través después de todo lo que dijeron los compañeros, es que el MEC actualmente, en este caso, ¿verdad?, el ministro de Educación lo que está haciendo hasta ahora es únicamente mentir deliberadamente sobre la situación actual que nosotros estamos pasando. Una de las cosas principales es que el ministro actual, por ejemplo, no se responsabilice sobre la situación que estamos teniendo. Algo que hay que saber, 3 datos muy importantes que hay que manejar sobre esta situación, es que el MEC ya desde el año pasado, o sea, todos los años, ellos saben cuántos años de servicio tienen cada docente. Esto ya desde el año pasado, desde hace mucho tiempo, está previsto, pero el MEC con toda esa información de igual forma no realizó ninguna acción como para evitar que estemos en este día, ¿verdad?, perdiendo más de casi 2 meses de clases y que docentes ya del año pasado están trabajando sin cobrar lo que debe de ser. Porque cada institución trata de arreglar de la manera posible que no se violente nuestro derecho constitucional a la educación y tratan de dar que algunos docentes cubran ciertas áreas para que los alumnos no pierdan tantas clases. Y esto ya se estaba conociendo desde el año pasado, desde agosto del año pasado, en varias instituciones educativas y hasta ahora no se le está dando una respuesta a esos docentes que están enseñando desde el año pasado sin cobrar, por ejemplo. Hay que manejar todos esos datos y aclarar algo. Nosotros estamos a favor del concurso, nosotros estamos a favor de la transparencia y de la legalidad. Pero el ministro de Educación debe actuar de alguna manera en estas urgencias como para evitar que nosotros perdamos clases. ¿Para qué no vamos al colegio si no vamos a estar dando clases? Categórico. Exactamente. Miguel Mareco, Sindicato Nacional de Directores. ¿Basta esto que dijo el ministro la semana pasada, que lo ratifica el presidente de la República, que esta semana se va a solucionar y con eso se descomprime esta crisis instalada en educación? Sí, muy buenas noches en primer lugar, señora Claudia, Jorge, para vos, Clary, mis respetos para el gran señor que nunca entró en primavera en el Ministerio de Educación y Ciencia, siempre en otoño, la señora Blanca Ábalos, una gran luchadora, y aquí la niña de la FENAES, Isis Coronel. La verdad que es importante también dar una explicación técnica del último error que se está cometiendo en este momento, que es el supuesto llamado a concurso para cubrir cargos interinos por 3 meses, teniendo 20.000 docentes, como dijo la señora Blanca Ábalos, en el banco de elegibles, que se quemaron las pestañas, gastaron mucho dinero. Todos los gremios participaron en ese concurso público de oposición y hoy vuelven a cometer un error por la improvisación, el desconocimiento, la desidia, la falta de experiencia, etc. Estamos, no sé, nunca pasó en la historia, como dice el doctor. Todos estamos muy molestos. Doctor Horacio Alano Perrone, y reitero la pregunta que le hice a Marecos. ¿Se puede esto ahora? Y que Clary dudaba cuando yo le decía, está la promesa también hecha del propio presidente, que esta semana este tema se soluciona. Yo digo, esto ya se descomprime esta crisis instalada con eso. Yo creo que alguien dijo acá en la mesa, eso se hubiera hecho al principio, ¿verdad? Cuando uno recibe un ministerio, tiene que recibir con la información completa, cómo está la parte presupuestaria, cómo está el tema administrativo, cómo está el parque automotor, que la gente no se da cuenta, porque nosotros tenemos en este momento 100 vehículos por lo menos sobre taco. Entonces, vos le decís, va a hacer una jornada en Pilar, ¿y en qué se van a ir?
si no tenés vehículos. Todo eso hace un conjunto de cosas que es una concepción sistémica del problema. Yo no veo la posibilidad que en una semana se pueda resolver. No veo, administrativamente no veo esa posibilidad. Aparte ahí se requiere un dictamen favorable de la Contraloría y un dictamen favorable urgente de Contraloría y de la Procuraduría de la República para tener un respaldo jurídico al ministro, para no cometer errores, porque en el tema de recursos humanos, talento como se dice ahora, hay muchos ministros fueron procesados por ese tema. Director Marecos, estos números que estamos manejando, digamos, números que llegan desde el Ministerio de Educación, casi 3.000 docentes jubilados el año pasado y 8.000 que se jubilarían a finales de este 2019. ¿Cómo ustedes, los directores, trabajan ante la ausencia de maestros en aulas? ¿Ponen sustitutos, interinos? ¿Hace usted horas clases? ¿Cómo es la historia? Sí, en primer lugar quiero referirme un poquitito, si me permitís, a la pregunta que hizo Jorge referente a si el ministro debe estar una semana más o si esto se puede solucionar en 15, 22 días. No, esto se hubiese solucionado hace 2 meses ya. Imagínense papá y mamá, a 80.000 padres le estoy hablando, porque 40.000 jóvenes están fuera de aula. Esto se soluciona en 3 días. Lo que pasa es que si vos no conoces el Ministerio de Educación y traes un equipo, con todo respeto lo digo porque no es mi lenguaje, de potrero, que traes de otras dependencias del Estado, que no tienen nada que ver en educación, va a seguir pasando esto. Por lo tanto, yo creo que el presidente de la República, con todo respeto lo digo porque yo le aprecio mucho, hemos trabajado por él, debe dar un golpe de timón, porque se le está yendo de las manos el factor clave, que es la educación como política de Estado para el desarrollo del país. En lo referente a tu pregunta de qué hacemos nosotros los directores, qué hacen los supervisores, siempre, y eso nadie me lo puede negar, existían figuras jurídicas que le permiten, de acuerdo al artículo 19 de la ley 1725, Estatuto del Educador, a un ministro nombrar en forma interina rápidamente, previendo, eso se llama previsibilidad, previendo de que estos niños, estos jóvenes, no estén fuera de clase. ¿De dónde salen, Miguel, esos interinos? Es así como menciona la profesora Blanca aquí. Hay una base de datos, ¿verdad? No. Antes de eso te explico, porque la base de datos viene como consecuencia de lo que es el concurso público de oposición. Para que la ciudadanía entienda, voy a hablar técnicamente. El concurso público de oposición consta de 3 etapas. La primera es la presentación documental, que se llama certificación. Ahí vemos toda tu carrera, ¿verdad? Posteriormente se inicia el examen escrito. Los que pasan el examen escrito, que tiene una puntuación, pasan a la tercera etapa, que es el concurso que le llaman muchos oral, que nosotros lo llamamos defensa de proyecto. Sí. Pero bueno, una vez que pasas esas tres etapas, que hoy están 20.000 docentes esperando y molestos porque se les dejó de lado después de tanto esfuerzo y ahora se vuelve a nombrar interino. Entonces, por eso dije que la bola de nieve se está agrandando. Miguel, espera, para explicar. Sí. Hay 20.000 docentes que han pasado todos esos puntos que mencionaste y están para ser nombrados. Con total transparencia desde la época de Marta Lafuente. Bueno, a ver, porque todos fuimos Marecos, partícipes de todos los concursos que se hicieron. A pesar de tener en ese banco de datos gente que concursó, 20.000 personas, se procede a sacar de otra lista a los maestros para cubrir las vacancias de ahora, los famosos interinos, ¿o no es así? Sí. Es más, lo que te quiero decir también, porque es importante aclarar punto por punto, Clary, porque se está haciendo mucho show mediático de la otra parte. Ellos tenían que estar aquí debatiendo con nosotros. Quiero puntualizar sobre eso. Nosotros le invitamos al ministro Peta, ¿verdad? Nuestra producción envió mensajes, hablamos con, un mensaje respondió, le dejamos un mensaje de voz, hablamos con el jefe de prensa, Aníbal Emery, que dijo que tampoco pudo concretar con él. O sea, nosotros hicimos esa invitación correspondiente para que el ministro Peta esté acá, ¿verdad? En el peor de los casos te voy a responder. Sí. En el peor de los casos no tenés en el banco de elegibles. Por decirte, no están estos 20.000. Entonces, ¿qué potestad se le dio al ministro Horacio Galeano Perrone 4 veces, que él lo hacía,
como una cosa normal, decirle a un docente, Juan Pérez, con un buen perfil, con el apoyo de la supervisión administrativa, vas a entrar en vez de esta profesora que se jubiló hasta que dure y termine el concurso público de oposición en la materia matemática. ¿Qué hace esta profesora que entra interina? Se siente motivada porque vos le decís, tenés contrato con el MEC, 1, 2 o 3 meses mientras dura el concurso, te podés presentar, eso te va a sumar puntos, así que te motivo, profe. Así no me había que haber hecho, en el peor de los casos. Ni eso no se hizo. Por el primer día. Sí. Claro, porque ¿qué es lo que no queremos? El primer día de la asunción de estas nuevas autoridades del año pasado. Claro, Ah, en agosto del año pasado. Porque vuelvo a repetir, yo no sé si me siento pichado o muy molesto. A papá y a mamá les miro cuando les hablo. No puede ser hoy cuando el presidente de la República te diga, vamos a dejar, porque a mí me dijo, nosotros tuvimos su casa, estuvimos 2 dirigentes, de 2 corrientes diferentes, de docentes y de directores y supervisores. En lo de Marito. Estuvimos en Maritoroga con la directora de esta niña, Georgie Marendier, una de las brillantes que tenemos, Colegio Fernando La Mora, mis saludos para ella, y con un exalumno mío, así como fue Robert Cano, del Colegio Técnico Nacional, ingeniero PhD recibido en Japón, Ramón Iriarte. Le explicamos al presidente, mira, 10 fortalezas, presidente, 10 debilidades. Estaba hoy ministro Wynn ahí en la reunión. Estas son las debilidades y fortalezas. Mira, feliz estoy, quiero dejar una semilla. Todo bien espectacular. Al ingeniero PhD no se le tiene en cuenta y se va con $40.000. Hoy está en Chile, en el Banco Mundial, trabajando sobre lo que el presidente dijo que va a ser el pilar. O sea, un paraguayo Sí. se fue a Chile a ganar $40.000. Y más pichado porque él se formó, así como yo, en la educación técnica y formación profesional, que es la base de la educación como política de Estado que quiere no Jugar solamente el cerebro. presidente, que queremos todos, para que estos niños jóvenes, cuando terminen la secundaria, ya sea bachillerato técnico industrial, de servicio, etcétera, tengan ya una herramienta laboral y se inserten al mundo del trabajo. Así es simple nomás. Espera que mareco. Bueno, Claudia, ¿qué dice la gente en las redes sociales? La gente ya está comentando a través del hashtag SEOCPI y dice lo siguiente. Félix Dávalos comenta, es un incompetente y además mentiroso. ¿Qué pasó de los 1.500 supuestos planilleros? Y también Juan está mencionando, sentimos mucho que no se les va a dar el gusto. Si sale PETA, el MEC se va al demonio. Señores, no mezclen más lo político con la educación. Todo lo que tocan los políticos lo pudren, funden todo. Habría que echarles a los políticos de este país para mejorar. Y también Fabricio dice, el ministro Eduardo Peta debe dimitir, aceptar la incapacidad de gestión, será lo más responsable si quiere evitar una gran crisis educativa. Los errores administrativos hasta ahora son incontables. Bueno, tenemos que hacer una pausa a la vuelta, tenemos mucho tiempo, vamos a seguir hablando sobre este tema, ya venimos. Continuamos en Caro Cruz y ya vamos a ver el resultado de nuestra encuesta habilitada en @CaroCruzPI. ¿Crees que el ministro Eduardo Peta deba continuar al frente del MEC? Un total de 509 personas estuvieron interactuando con nosotros y en un 61% la gente dice que no debe continuar frente al MEC y solo 39% que sí. Bueno, a mí sí que me sorprende el 39, no le agrego el solo. Me parece muchísimo que hay una percepción, por lo visto, de un trabajo de PETA, ¿verdad? En el Ministerio de Educación. De 10, 4 a favor. De 10, 4 a favor. De 10. De 10 personas, 4 a favor. Así, muy bien, ese es el dato. Pero bueno, la encuesta sigue abierta, Claudia, ¿no? Sigue habilitada a través de la cuenta de Twitter, @CaroCruzPay. Y también los comentarios más adelante volvemos a leer. Excelente. A ver, el Ministerio de Educación es muy importante para cualquier persona. Tenga esta persona o no carga política partidaria. De allí surgió un presidente de la República, un vicepresidente, una candidata presidencial y vaya uno a saber que todavía quiénes más van a surgir del Ministerio de Educación. Pero es el ministerio más grande en la nómina del Estado, tiene la mayor cantidad de funcionarios públicos y por sobre todo gente que incide mucho en la sociedad, porque estamos hablando de los docentes. Doctor Galeano Perrón, es imposible
llevar adelante un ministerio así, digamos, con una posición de conflicto constante. Creo que las razones por las que usted ha sido convocado, o una de las razones, es la capacidad de diálogo, una capacidad que hemos perdido los paraguayos, lamentablemente, en los últimos tiempos. Por eso es que se valora gente como usted que prefiere el diálogo antes que la confrontación o la prepotencia, la altanería, o por qué no, hasta complejos napoleónicos. ¿Usted cree que hay diálogo ahora en el ministerio? Yo creo que falta diálogo, Clary, en todo el país. Estamos con una falta de diálogo tremendo, ¿verdad? Pero uno cuando llega al ministerio sabe que esa situación se va a dar, ¿verdad? Voy a poner nomás el ejemplo, yo le reemplazo a Seifar y la instrucción precisa era reventar la Ceifa y todo el seifarismo. Reventar todo el seifarismo era reventar un equipo técnico muy bueno. Pero antes que eso, yo fui subsecretario de Estado y después del 2 y 3 de febrero, y teníamos que reventarle a toda la militancia combativa tronista también. Y entonces, también el criterio mío, particularmente con un gran ministro que ya murió, el doctor Dionisio González Torres, era que teníamos que respetar a la gente de la militancia, que eran gente muy técnica y que habían sido muy bien formadas. Entre ellas una persona que no era de la militancia justamente, que era Martina Cárdenas, que era la directora, la muy recordada maestra directora del ICE, sí. Y había toda una campaña y que había que administrar, razón por la cual se organizó el Consejo de la Reforma de la Educación, a los efectos de que los cerebros, la gente pueda pensar de ese lugar, porque no podíamos perder el sentido práctico de que se tenía en ese momento. Pero permanentemente, claro, y tu pregunta es clave, el ministro va a encontrar ese ambiente así de tempestad política. Y al recordarle a Ramón Iriarte, un muchacho muy bien formado, quiero recordarle que en un gobierno liberal él era director de educación técnica. Era director de educación técnica. Más allá de su afiliación. Más allá de su afiliación, era colorado él era colorado y se le nombraba y no había ningún problema. Era cuestión de hablar muy bien con la gente y explicarle que Ramón Iriarte era el número 1 en educación técnica. Ahora, doctor Galeano, coincidimos, Mareco, con eso, ¿verdad? Coincidimos, doctor. Doctor Galeano, quiero allí me echar un poquito de la carga política a la que me refiero. Sí. Un presidente de la República fue ministro de Educación, Duarte Frutos, una candidata presidencial, Blanca Ovelar, perdidosa ella en esa carrera presidencial, un vicepresidente, Seifar, es decir, el Ministerio de Educación te puede dar ese empujón, digamos, de que te conozca todo el país y de presumir en el futuro una carrera política importante, ¿no? Sí. En el caso de Nicanor, yo le tuve como viceministro, como subsecretario de Estado a él. Él comienza su carrera pública en cargo cuando yo era ministro. Y yo creo que lo que el ministro tiene que hacer es prescindir del partidismo, de la militancia, el corazoncito que sea, el color que sea. Pero no tiene que meterse en esa militancia política, porque eso le arrastra, le lleva muy rápido al ministro. Y más hacia atrás tenemos el caso de Felipe Mola López, que fue el primer ministro, 2 veces ministro de Educación y presidente de la República en el año 48-49. Odontólogo de profesión, dicho sea paso. El único odontólogo de profesión que fue presidente de la República, Felipe Molas López. Entonces uno tiene que tener el corazón, por ejemplo, cuando llega en un momento, los muchachos se te tiran la carga, hay que empezar, y vos tenés que administrar y tenés que tener una cintura de un bailarín ruso para poder, porque el que viene quiere llevar por delante. Y sobre todo se maneja resentimiento y odio de baja, de cuestión personal, inclusive cuestiones sentimental, donde vos tenés que administrar esa situación y no dejarte, y no podés decirle a la gente, acá son planilleros, que son, no. Y yo creo que Blanca y Mareco van a coincidir que en el Ministerio de Educación hay una selección para armar cualquier cosa que uno quiera en el Ministerio de Educación. La gente más capaz de educación está en educación. Blanca, y le pongo solamente a Carmen Jiménez como ejemplo, que hoy fue nota en el diario La Nación. Sí. Carmen Jiménez es una persona, un referente excelente, y hay una cantidad de gente muy capaz en el Ministerio de Educación. Hizo referencia al tema de la mesa de notables para definir esta crisis en educación. Carmen, por ejemplo, es una persona que tiene condiciones, y hay que decir también que Blanca Ovelar llegó al ministerio con muy buen
currículum, ella estuvo en el Colegio Técnico Nacional, fue viceministra, después fue ministra, ¿verdad? Ella llegó también con muy buen bagaje. A ver, Blanca Ábalos, no suelo hacer comparaciones, pero cuando lo tuvieron que sacar a Marta Lafuente, se dio la famosa toma de colegios que organizaron los chicos del FENAD, etcétera, etcétera, le costó el cargo eso. Y yo hacía el otro día el comentario, ahora lo que está pasando con esta gestión de Eduardo Peta, tenés 40.000 estudiantes que no están dando clases. Ya me decía inclusive una dirigente del FENADE, que está allá, que durante la veo, Tamara Cabello, algunos estudiantes ya tendrían que estar haciendo los parciales en algunas instituciones. Sin embargo, hay 40.000 que ni siquiera entraron a aula. Entonces, ¿esta no es una crisis inclusive mucho mayor a la que tuvo en su momento Lafuente y que le costó el cargo? Y sin embargo, hoy se da una situación rarísima que el presidente le sigue respaldando al ministro Peta. Bueno, yo quiero sacar un elemento de esta crisis, Jorge, cuál es el abandono del Instituto de Formación Docente. Hace más de 10 años que no hubo una apertura para que los estudiantes puedan seguir formándose en el Instituto de Formación Docente. Es una de las causas que en este momento no tenemos docentes. La reforma educativa, cuando empezó, se creó muchas escuelas porque el problema principal del otro sistema era el acceso. Entonces se abrió muchas escuelas y se necesitó muchos maestros. Si vos contás de 94 a 2019, en este justo momento, son casi cerca de 30.000 docentes que han ingresado en esa etapa, están para ser jubilados. En realidad eso, ¿verdad? Lo que yo me pregunto, si el gobierno, si el ministerio dejó a propósito la formación de docentes o no, porque también está la Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Cultura, que en su esencia quiere reducir la cantidad de escuelas. En una escuela centro y ir cerrando la escuela, escuelas chozas, escuela de los pobres nosotros le llamamos, ¿verdad? Entonces, si detrás de esto no hay una política de fondo del Estado para ir cerrando la escuela por la falta de maestros. ¿Por qué? Porque no hay maestros, ¿verdad? Es una concepción que nosotros estamos estudiando e investigando si hay una intención dentro de esta política de dejarse estar. Porque tampoco hay un incentivo desde el Estado, desde el Ministerio, para la formación de docentes. Pero Blanca, ¿cuál sería el fin de dejarse estar desde el gobierno mismo? Disminuir personales e ir cerrando las escuelas. Porque ahora, por ejemplo, es una manera elegante de racionalizar. Alguna escuela, por ejemplo, que hay pocas matrículas, van cerrando y van haciendo plurigrado, ¿verdad? Entonces, es una manera también 2, 3 grados, o una maestra del 1º al 6º grado, cuando no hay matrícula. Pero, o sea, y ve la mitad y cuera, vio, por no se puede. Pues, y la mitad, pero la causa con Yandilla se cae, claro. Sí. Va, eres para la mitad porque 106.000 estudiantes y alumnos están fuera. Entonces, de ella por acá mantea la causa, para la real intención del ministerio. Jaube va a contestar a Jorge nosotros estamos haciendo muchos trabajos, porque nosotros cuestionábamos la entrada de Peta, porque Jetaitereingo llevó a Marito, los de Cajahuala, mejor ministro. Jamoy PTI, le respeto demasiado al ministro, pero es una persona que no tiene bagaje, que no tiene experiencia en el campo educativo. Y ante esta crisis, una persona preparada que conozca el campo tiene que entrar. Deja ella en la línea improvisada, porque si no, de jugar a ministerios, a jugar a tener derecho tan importante que es la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿verdad? Eso en el discurso pacto educativo, pero ahora más de un mes sin docente, ¿verdad? Y se ha exigido desde nuestra organización que primero se utilice el banco de datos. Porque si no, ¿para qué mierda se va uno a concurso si no va a respetar eso? Se tiene que respetar. Jaupei o faltado la maestra, Tohuerula interino. Pero entonces, ¿para qué vamos a concursar si se va a dar esta pelotudez
de agarrar interino. Es para tapar agujero, 3 meses. Pero si mi hijo está en el 2º grado y 3 meses va a tener una maestra que se va a cambiar otra vez, oye, poco a bebé mitad y maestra de cuando hay pea llega a subir, vamos y llega a otro, ¿verdad? Son crisis que va a generar, entonces lo que hay que, yo creo que parar la pelota y buscar las causas profundas y abrirse, porque el ministro no es una persona abierta, en erendu unte, de propuestas, se va al tacho eso. A ver, Entonces, Claudia, ¿querés consultar algo? Sí, justamente la semana pasada el ministro de Educación, Eduardo Peta, anunciaba que este 9 de abril ya se va a abrir el debate sobre la transformación, la reforma educativa en medio de toda esta crisis, ¿verdad? Y le quería preguntar a Isis qué opinaba al respecto, si es que concibe o no factible en medio de todo esto avanzar en esos debates. No estoy segura si es que incluyeron a los jóvenes, porque era un reclamo por parte de ustedes. Lo que sí que ya el 9 de abril desde el Congreso se va a anunciar este debate por parte del Ministerio de Educación. Sí, de hecho que para que se pueda realizar una transformación educativa adecuada, se debe hacer en unos plazos adecuados también, ¿verdad? Todo se toma su tiempo, nosotros no estamos apurados, pero sí es un tema que se debe tocar con el debido tiempo. Nosotros estamos a favor de que se hable, que se inicie este proceso, pero que no se lleve nada a lo apurado, ¿verdad? Que tengamos nuestras sesiones, que se haga realmente esta transformación de una manera participativa con toda la comunidad educativa, tanto como docentes, padres, estudiantes, que realmente se haga un buen proceso que hasta ahora nosotros no estuvimos viendo. El ministro de Educación ahora mismo ni siquiera puede solucionar esta problemática. ¿Cómo es que se va a hacer cargo de esta transformación tan importante que va a estar marcando ya lo que sería toda la educación paraguaya por unos ciertos años? Y hasta ahora el ministro, no tanto su incapacidad de inexperiencia, también tiene una incapacidad de trato personal. Él es una persona muy autoritaria, está cerrado a escuchar, y nosotros vimos esto en todas nuestras preocupaciones, ¿verdad?, sobre la transformación educativa y también las crisis que estuvimos teniendo en estos momentos. No sabemos cómo va a ser esto, pero nosotros queremos que se toque. No sabemos qué tal va a ser con este ministro, pero se debe tocar, no se debe dejar de lado. ¿Y si qué tan cerca o qué tan lejos estamos de un paro nacional por ejemplo, propiciado por FENAES, apoyado por gremios docentes, un paro que por fin despierta al presidente de la República sobre los niveles de incapacidad administrativa que hay hoy en el MEC? De hecho, que nosotros continuamos movilizados en varios departamentos ya del país, estuvieron en paro por varios días. Nosotros no estamos lejos de eso, pero según las respuestas del MEC, las acciones que tenga el MEC. Nosotros vamos a estar constantemente en asambleas, consultando con nuestros compañeros las acciones a tomar, pero estamos expectantes de las soluciones que necesitamos de una manera urgente, como ya dijimos varias veces de una manera provisoria, por lo menos hasta que llegue a concurso, sobre la falta de docentes en especialmente. Perdón, Jorge, sí, desde el punto de vista práctico, contame cómo es la historia de un compañero o compañera tuya que no tiene maestro. ¿Qué hace, por ejemplo? Ustedes están en... Se va al colegio y ¿qué hace, verdad? En esas horas cátedra que no tienen maestro. Y son horas perdidas prácticamente. Están por el patio, están haciendo cualquier otra actividad, a veces faltan al colegio. Son muchas cosas que acarrea ¿Vos estás en el colegio, en el Fernando? En el colegio Fernando Lamarque. ¿Y allí ahí faltan docentes? Ahí? Sí, faltan varios docentes. Por ejemplo, los que recordás. En el bachiller de contabilidad faltan profesores de matemática, de guaraní, tenemos también varios técnicos, materias específicas, pero así en general falta mucho matemática, guaraní, química, materias muy importantes que nosotros no sabemos cómo vamos a estar rindiendo ahora. Después se nos va a estar midiendo a nosotros nuestra capacidad, ¿verdad?, nuestros exámenes, y cómo nosotros vamos a poder rendir de una manera adecuada si no estamos dando clases. Miguel Marejos, entiendo la figura de la interpelación, la que plantearon ustedes, también los estudiantes, la semana pasada. Este jueves se trata en el Congreso, Cámara de Senadores. No lo van a tener a una peta, ahí recién se va a decidir cuándo lo convocan. Y decir algunos analistas,
PETA va a estar como pez en el agua, si su especialidad es precisamente esa, la retórica, respondiendo punto por punto a esos cuestionamientos que ustedes expusieron en la nota de pedido de interpelación. Bueno, antes de contestar esa pregunta quería ir un poquitito más allá de lo que dice la niña Isis. Le preguntaste si los chicos están en el colegio. De los 40.000, te puedo decir que hoy 20.000 están por la calle. 20.000. ¿Por qué? Porque el joven no es tonto. Entonces, y duele decir esto, ¿qué le dicen a papá y a mamá? No vamos a tener clases de tal materia mañana, porque, ¿sabes? Lo hace un mes, no tenemos profesor, mamá. Voy a estudiar en la casa de mi compañerita, le dice. Ahí empiezan los antivalores y la preocupación que tenemos los directores. Los embarazos están en las escuelas, hoy no están en los colegios nomás. Da pena, las drogas. El otro día estuvimos con el ministro de la Senat, Yucio, porque vamos a firmar un convenio de cooperación entre el gremio de directores con la Senat para combatir el flagelo más grande que tenemos, que son las drogas, la violencia juvenil. Entonces, si está en el colegio, aunque se peleen, se rompan una pierna jugando fútbol, cualquier cosa, es diferente. Pero la mitad de esos jóvenes ya no están en el colegio, se van en la casa de sus compañeros. ¿Y qué es lo que aflora? Los videos, internet, etc. A mí me duele muchísimo como papá. Y te puedo decir de que me da pena lo que está pasando en ese sentido. Ahora, respondiendo a tu pregunta de la interpelación, yo voy a ser cauto en ese sentido, porque yo le respeto mucho al doctor Eduardo Peta como amigo. Pero cuando vos entras a hacer un análisis sobre si tu idoneidad es capaz de responder 70 preguntas que no tienen respuesta documentada en papel o que lo hiciste mal, como por ejemplo el tema de los $2 millones que pidió él para que los kits escolares lleguen a tiempo, completo y en forma. Que lo diga Isis, no que yo lo diga. Llegaron los kits escolares con $2 millones más que le dio el Estado paraguayo al ministro de Educación. No llegaron a todas las instituciones, tengo reporte documentado. Llegaron incompletos, las calculadoras no llegaron a la media. Y tercero, el lápiz y el bolígrafo, por dar un ejemplo, es inservible. Si vos le preguntás hoy, en detrimento de aquellos amigos de Tomatín que la semana pasada casi hicieron un marzo paraguayo de la rabia, me refiero a la cerámica, porque se le ocurrió a alguien hacer 200 aulas móviles que son para Rusia, para zona fría, a un valor de 15.000 millones de guaraníes, y empiezan los cuestionamientos sobre que esas aulas costaban 32 millones y no 85 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no creo que sea tan fácil que el señor ministro pueda salir de esas preguntas así, con su habilidad para poder encarar la situación. Y hasta ahí, como diría alguien, voy a decir, ¿verdad? Esperamos un rato, doctor. Claudia, ¿qué dice en las redes? Bueno, Alberto Muñoz dice, contesté que sí, porque la persona que lo reemplace no será mejor ni peor, tanto en conocimiento de su área como en gestión. También Emmanuel dice, un ministro que no tiene ninguna preparación para dirigir el MEC y se preocupa más en lo que dicen sectores religiosos que en la realidad del país, merece la destitución. Y Hugo Palacios, que Miguel Marecos hable de lo mucho que le buscamos al señor ministro para buscar posibles soluciones a dicha problemática, no nos hace caso incluso hasta ahora. Gracias. Yo tengo un mensaje que viene también a través del Twitter de un alto funcionario del Ministerio de Educación que prefiere el anonimato por los niveles de persecución, digamos, que hay ahora. Dice, la licenciada Lourdes Casanello, directora administrativa de la UEPP, que no sé qué será, es la que Unidad Ejecutora de Proyectos. Ok, es la que maneja los proyectos de licitaciones. Es la persona de confianza de PETA. PETA criticó al ministro de la Era Cartes por una licitación de parques infantiles para 349 escuelas. Por este proyecto, PETA dijo que eran los famosos parques de oro, por lo que suspendieron la licitación. Sin embargo, unos meses después vuelven a llamar a la licitación
para la misma cantidad de escuelas. El único variante que las especificaciones técnicas ajustaron para que solamente un fabricante chino pueda cumplir. Por supuesto, este fabricante chino tiene un representante o distribuidor que es amigo del entorno de PETA y manejado por la licenciada Lourdes. Inclusive pide que se presente muestra. ¿Cómo mierda se puede presentar muestras de un producto bien específico? Solamente la empresa que trabajó en las especificaciones técnicas puede traer muestras de los famosos parques infantiles para 349 escuelas. Y así hay un montón de detalles. Hay un montón. Tenemos que hacer una pausa a la vuelta. Me gustaría consultarle también al doctor Galeano Perrone esta intención, una percepción que tengo del ministro PETA, a partir de sus propias declaraciones, de deslegitimar la lucha de los estudiantes y del sindicato de directores. Por un lado, dice Mareco que él quería ser viceministro, por eso la ataca, quería ser viceministro, lo dijo PETA. Y de los estudiantes que están siendo manipulados por sectores políticos y empresarios. A la vuelta de la pausa hablamos sobre esto. Que no te falte nunca una pool bien helada para disfrutar con amigos y con la familia esos momentos especiales. La única gaseosa con jugo de frutas, Pool, naturalmente nuestra. Seguimos en Caro Cruz y también continuamos con este tema acerca de la crisis educativa. Vamos a ver los números de las encuestas que habilitamos. Primeramente en Twitter, ¿crees que el ministro Eduardo Peta deba continuar al frente del MEC? En un 61% la gente dice que no y 39% que sí. También vamos a mirar lo que la gente opina a través del Facebook, la fanpage de Caro Cruz. En la misma consulta, ¿crees que el ministro Eduardo Peta deba continuar frente al MEC? En un 56% la gente dijo que no y un 44% que sí. Un total de 600 personas aproximadamente están participando con nosotros y los comentarios continúan a través del hashtag COP. ¿Viste cuando estás perdiendo en la encuesta? Porque pues no terminamos ya acá el bloque para que no termine ganando PETA. No querés que gane. Pero por eso yo te decía al inicio, ¿cuál es la valoración, doctor, que hace también el presidente de la República? Porque convengamos, nos guste o no, PETA tiene una valoración positiva en el sentido de corrupto, no sé si lo podés acusar. Por toda su trayectoria política, no sé, o sea, sí en este cargo de incompetente seguro. Yo decía el otro día en un artículo en La Nación, quizás como director de aduanas puede funcionar por ese perfil que él tiene, más de fiscal, más de inquisidor, de confrontar, me parece, y para romper esquemas me parecía, no sé, pudo haber sido un perfecto director de aduanas. Pero en el MEC, donde necesita sentarse a negociar con los estudiantes y no tratarlos de que están siendo manipulados por empresarios, por políticos, o descalificar la lucha de Mareco diciendo que él quería ser viceministro, me parece que eso no es el camino. Yo creo que él tiene una buena percepción en la sociedad, por eso en la encuesta, él como fiscal hizo, y como director de la policía, hoy patrulla caminera, y también como senador tuvo una postura así muy interesante y muy cercano a Ñeteté, ¿verdad? Ahora, entonces eso es la percepción que se tiene de él como figura, ¿verdad? Pero que no tiene nada que ver con lo otro, porque yo no me voy a dejar que un franciscano me maneje un avión, un jet. Yo tengo miedo, yo quiero irme con un piloto que sea serio, ¿verdad? Ahora, con relación a que Mareco quiera ser viceministro, yo creo que él tiene todos los méritos para ser viceministro y si aspira a eso, es legítimo que pueda ser viceministro. Es economista, él es egresado del Instituto de Alto Estudio Estratégico, tiene muchos cargos en el exterior y yo creo que él sí que tiene condiciones. Y con respecto a los chicos hay que hacer como las olas, en el sentido que el surfista no le enfrenta a las olas, sino que acompaña a las olas hasta llegar hasta la playa. Yo fui dirigente estudiantil, fui presidente del Centro Estudiante de Derecho a los 21 años, del centro estudiante más poderoso del Paraguay en su momento y bueno, aprendí también eso.
Y si tengo 21 años, mejor no hago las cosas más que hice a los 21 años. Y hay que tener un poco de paciencia con los chicos y con los jóvenes. No son manipulados, ellos están también confundidos y nosotros también somos los que le transmitimos una cantidad de carga. Nosotros tenemos que estar contentos cuando los jóvenes protestan, cuando los jóvenes te gritan, cuando ellos zapatean. Es natural. Por eso, porque son jóvenes, hacen eso. Qué aburrido hubiera sido que los jóvenes no hagan eso. Por Al Dios, contrario. un joven que no es revolucionario no es joven. No es joven, así Pero más vale. que hay que decir que alegría, me parece que es muy positivo que los jóvenes sean rebeldes. Yo tengo nietos más grandes que ella ya, que estudian en España y cuestionan permanentemente. Y bueno, y si no cuestionan ellos, ¿quién no van a poder? Y la misma cosa, ¿verdad? Es un tema crucial en toda la historia paraguaya. Imagínate que un 23 de octubre hubo. Y algún día tenemos que hacer... O la del 59. La del 59, 23 de octubre. Y que el pobre José P. Ulleri no tenía nada que ver con ese acontecimiento. Y los acontecimientos del 59, que fue la crisis, disolución del Congreso. Así mismo. Y intervención de la Universidad Nacional. ¿Y con qué comenzó? ¿Con quiénes? ¿Con estudiantes? Con estudiantes. Y con estudiantes feroces, dirigentes, en plena dictadura, como Me dirían. gustó esa frase del doctor. No quiero que un franciscano me dirija a un avión. O sea, las cosas Categórico, en su lugar, ¿verdad? cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Ahora, las posiciones de las maestras, en este caso estamos con una maestra rural, doctor Galano Perrone. Blanca, ustedes también asumen en sus pueblos, compañías, ciudades, posiciones de liderazgo frente a la sociedad porque se exige mucho del maestro. El maestro siempre es respetado y debería ser respetado en todos lados, ¿verdad? Así que, esto está empeorando. Lo que yo creo que hay que levantar la voz contra la injusticia. Y esta es una injusticia muy grande porque es un derecho más grande que es la educación, ¿verdad? Entonces, eso se está cometiendo con la gente más desprotegida, los estudiantes. Y acá lo que ellos quieren siempre es desacreditar la lucha, desacreditar cuando uno lucha, cuando uno tiene criterio diferente, cuando uno tiene planteo diferente, entonces te ven ya de una manera que vos sos manejada por tal o cual. No, uno siente en carne propia la injusticia que uno pasa en educación en el Paraguay. Y no es solamente de un mes. ¿Cuántos estudiantes no pueden estudiar en la facultad, por ejemplo? ¿Cuántos son por ser pobres que no pueden acceder al estudio en una universidad nacional? Porque no hay posibilidad. ¿Cuántos docentes quieren capacitarse y cuando no encuentran una facultad en donde pagan los sábados, viernes de noche, no pueden estudiar? Entonces, PETA lo que tiene que es abrir un poco la posibilidad de escuchar. Porque nosotros, por ejemplo, no vamos a permitir que esto se lleve más tiempo. En el Colegio Nacional de Santa Rosa, 379 horas faltan. La hemos tomado por 2 días con estudiantes, padres, y vamos a volver a tomar esta semana porque no hay una respuesta. Se fue con una promesa y a la esquina nomás encontrás a una supervisora que tiene 360 horas, que es Agustina Bernal de Arias, y trabaja en la fiscalía. Entonces, esos no son planilleros. ¿En qué hora lo que va a trabajar? Pero PETA eso no ve, ¿verdad? Ve a los que son... Ratito, aclarando que no es mi pariente, ¿verdad? Trabaja en la fiscalía en Ñamoí Chupé de 7 a 1. De 7 a 3 de la tarde de 7 casi. a 3 luna a viernes. Sí. ¿Y cómo hace 360 horas cátedra? Que de 3 a 9 de la noche se va a UAU, ¿verdad? Wow. Pero eso es una pelotudez. ¿Quién es lo que le va a creer, verdad? Pero en el Colegio de Santa Rosa falta docentes. Sin embargo, ella tiene 360 horas y no se le puede cambiar de forma para que ella pueda cubrir, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros desde la OTED, Clary y Jorge, vamos a llamar a la rebeldía, porque en Paraguay no hay otra manera de resolver las cosas lastimosamente. Si vos sos bueno, te pisan, te pasan, entonces la única manera que el pobre puede exigir es a través de la lucha. Y si ustedes sacaron de ese encuentro que tuvieron con el ministro Pete, que surgió un audio que se difundió hace creo que ya una semana, creo que leí, vos dijiste, antes de que se dé un diálogo con el ministro, más bien parecía que él estaba retando a ustedes, ¿así es?
Exactamente. Las pocas veces que se pudo hablar con él, por decirlo de alguna manera, porque eso realmente no fue una conversación, lo único que hace es eso, tratar de desmilitar la lucha, tratar de tirar la responsabilidad a cualquier otro sector y acusar irresponsablemente de una serie de cosas, tanto a nosotros como a muchas otros entes, ¿verdad? ¿Qué dicen las redes, Claudia? Continuamos leyendo los comentarios a través del hashtag COCPI. Gloria Piñanes dice, sí, debería, no veo en el horizonte nadie más capaz. Isaac Estigarribia dice, claro que debe continuar si queremos un Ministerio de Educación a la altura de lo que necesita nuestro país y seguir soñando con una educación para todos. Y mejor hay que seguir apoyando su gestión a pesar de las presiones que ya empezaron de sectores que solo buscan soquetear. Aníbal Román dice, es uno de los peores ministros desde el 89, hasta ahora no llegó todo los kits escolares. Ahí sí le quiero preguntar sobre los kits. Claro, y sobre esto nomás que dice acá Isaac, porque para mí que se mezclan los tantos. Yo creo que esa presión puede darse del sector político de ubicar a parientes, amigos, directores, supervisores, etcétera, etcétera. Pero a mí acá la realidad objetiva es esto que reclaman los estudiantes, que los 40.000 que hoy no tienen aula. Independientemente a lo otro, me parece que hay que hacer esa separación. Por eso el comentario me parece también de la gente. Porque si bien él fue categórico en el sentido, yo no voy a permitir acá ningún recomendado, ninguna presión política. Aplaudimos de pie eso. Pero lo otro es lo que lo expone a él, donde salta o resalta una tremenda improvisación. Me parece que esa diferencia tenemos que hacer. Por lo bajo, el gerente o la gerente de talento humano tiene que irse, ¿verdad? Porque si nos le avisó en agosto, che, maestro, acá hay 3.000 profesores que se van a jubilar. Claro. Y pues por lo menos tiene que haber un plan quinquenal en cuanto a recursos humanos, porque es demasiado complicado. Pues. Y aparte no creo, porque escuché declaraciones de Petra, dice, pasa que nosotros no podemos saber en qué momento el docente decide irse. Porque eso es cierto, Blanca. Claro que sabe. Si uno tiene una reglamentación de hasta 25 años, y saben que hacen ahora, inclusive Jorge, que estamos denunciando, es que el docente se jubile nomás 2 veces al año, enero y julio. Y si yo me jubilo en marzo, tengo que estar enseñando hasta julio. Y eso es totalmente inconstitucional, que un docente después de enseñar 25 años, porque ellos tienen toda en informática eso. Marejos, ¿cuántos años de antigüedad tiene? Blanca, ¿cuántos años de antigüedad tiene la docencia? Tienen totalmente, no puede decir, caerse en esa jugada, porque claro que tienen totalmente informatizado cuándo se va a jubilar, o 25 o 28. Y ahora hay una jubilación automática que cuando llega a los 28 ya le saca el ministerio, ya le va sacando el ministerio porque ha cumplido. Entonces eso se contradice con la ley que dice claramente cuántos años de antigüedad puede el docente. Claro, ¿y qué le ibas a apuntar ahí? Sí? No, tantas cosas nos están llegando ahora que hacemos este debate con ustedes. Me dan una cifra acerca de los famosos kits escolares, que por orden del ministro efectivamente envíen sin lo que falta en el kit. Por ejemplo, las famosas calculadoras, ¿verdad? Apenas 30% de los kits llegaron completos, es la cifra que me da también una funcionaria del Ministerio de Educación. ¿Qué sabes vos que estás en el área y estudiando aún? Sí, respondiendo también la pregunta de Jorge, además de lo que comentó la compañera Blanca, también el proceso de jubilación lleva mínimo 2 a 3 meses. O sea, todas las carpetas que se entregaron, ellos sabían todo lo que esto iba a estar pasando, no es algo nuevo para ellos. Es categóricamente, no lo digo yo, lo dicen los hechos, que es nada más por incapacidad que nosotros estamos sufriendo los estudiantes esta violación constitucional a nuestros derechos, que es la de la educación. Y también hablando un poco de la honestidad del ministro, tenemos que saber también qué es honestidad, ¿verdad? Si yo sé que no soy capaz de estar al mando de una cartera tan importante como lo que es la de la educación, que es la base para cualquier país, como nosotros somos en desarrollo más que nada, nosotros
una crisis educativa en el momento que ellos entraron y que él aceptó este cargo sabiendo que no tiene la experiencia y no tiene tampoco el carácter como para estar enfrente de esta cartera. ¿Qué tan honesto yo voy a ser si es que realmente yo acepto de igual manera? ¿Cuáles fueron realmente las intenciones por las cuales él aceptó estar en esta cartera, siendo que no sabía que no era capaz ni en lo más mínimo? Y dejando más de lado mi pregunta sobre los que me diste un sopapo acá. Brillante. Escuchaste, doctor Galano, la honestidad intelectual de que sí, todos podemos optar por cargos públicos, pero la honestidad intelectual... Si estoy en condiciones. Claro, estoy yo en condiciones de asumir un cargo así. El criterio de una generación emergente. Ellos forman parte de una generación emergente y si no entendemos que hay una generación que está muy preparada, pero que también tenemos que nosotros ayudarle. Tenemos que aplaudir este gesto de la gente. Sin duda. Sí, Mareco, este tema de que quisiste ser viceministro, ¿a vos te hace que tu reclamo, tu lucha, tu pedido se quede en segundo plano? La verdad que no, yo soy académico, ¿verdad? No, en la escuela ustedes fueron jóvenes, cuando alguien no te prestaba la pelota y quería jugar partido, vos le decías cuña y le decías, ¿verdad? Entonces esa es la explicación que voy a dar, porque nosotros somos de Añetete, la verdad que tengo la grabación, no quería ahondar. Él me ofreció ser director general de planificación del MEC. ¿Peta te ofreció? Me ofreció, sí, delante del presidente. Yo le dije que ya había pasado por esos cargos de director general, fui director del ICE con rango de viceministro, que me gustaría estar en otro cargo superior para ayudarle. Yo ya veía la película, nosotros veíamos la película, porque el primer error que él tuvo, que ya era de conocimiento público, porque nosotros estamos adentro y conocemos, este se va a pelear con Nancy Ovelar, este se va a pelear con Nancy Ovelar, ¡paz! Empieza a pelear, ¿verdad? Después, este va a hacer tal cosa, ¡paz! ¿Verdad? Entonces, yo no quiero tocar ese tema como punto de discusión, ¿verdad? Me parece una cosa demasiado irrelevante, voy a hablar de eso, ¿verdad? Sí me gustaría puntualizar algo que dijo la señora Blanca, muy importante. En el año 2017 hubo 1.900 jubilados en el MEC. En el año 2018, 2.113 jubilados. Y al 5 de abril del 2019, 420 inclusiones en planilla de pago de jubilados. Entonces, el tema de lo que, la bomba que se tiró como para decir, mirá que nosotros estamos acá, estamos descubriendo que va a haber 10.000 jubilados. No. Eso se llama previsibilidad nomás. Me parece un tema muy importante lo que dice la señora. Por eso quería tocar temas técnicos, ¿verdad? Y otra cosa que quiero decir antes de que se me vaya. Los dos últimos ministros, en especial, que tuvo el periodo de Horacio Cartes, fueron muy buenos. Enrique Riera, una persona que conoce un poco menos que Raúl Aguilera, pero sí tuvo el coraje de dialogar. Incluso se recordarán ustedes, le tiraron botellita, etc. Vengan los mismos, vamos a hablar. Y habló con los estudiantes. Y dejó 600 licitaciones, ¿verdad? Adjudicaciones, mejor dicho, a empresas, para que hoy estemos nosotros, los directores, que cada día, en vez de cantar el himno nacional, rezamos un rosario en la escuela que no se caiga al techo. Él dejó 600 construcciones a terminar y inauguró este gobierno. Hoy 200 nomás. Porque 400 por problemas fiscalizadores, porque era el hermano del hijo, el general, de la abuela, etc. Entonces, y Raúl Aguilera, mucho más académico, empezó lo que hoy debería haberse hecho, ¿verdad? Que es él, y él lo empezó bien él, porque recordarán ustedes y la audiencia que él fue el que le empezó a invitar primero a debatir a los exministros. Vengan, señores, por favor, vamos a hablar de la futura transformación educativa, aunque yo ya no voy a ser el ministro, digo él, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, transformación educativa, es lo que hoy deberíamos estar hablando. Bueno, cerramos este bloque, Clary. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, Blanca. Clary. Y sí, muchas gracias también Gracias a Mareco. Muchas gracias. Y después hacemos cierre de la encuesta, ya está. A la vuelta, En el otro al bloque. inicio del Ya. otro Bueno, bloque. hacemos la pausa, ya venimos.
Seguimos en Caro Cruz aquí por Unicanal y también estamos a través de Radio 1, 650 AM, la primera del dial. Y ya vamos a cerrar nuestro primer tema, crisis educativa, viendo nuevamente la encuesta habilitada en el Twitter y también en Facebook. ¿Crees que el ministro Eduardo Peta deba continuar al frente del MEC? En un 52% la gente dijo que no y 48% que sí. También vemos los números a través de Facebook. La misma consulta, 46% de la gente dice que sí debe continuar en el MEC y 54% que no. Más de 600 personas participaron con esta encuesta. Los números le dejan sorprendido a Clariarias. No, evidentemente se mueven los operadores para este tipo de encuestas, lo cual me parece bien, es lógico. Pero ¿por qué pues, se tiene que mover los operadores necesariamente? Si era en contra iba a decir que era el voto de la gente y si es a favor es los operadores. Encuestrucha. No, pero al final, porque es notable. Bueno. Hola, tío. Bueno, ya pasamos a nuestro segundo tema de la noche. Vamos a hablar del caso de la teniente coronel Carmen Quinteros, que finalmente debe enfrentar una condena, 45 días de arresto por haber solicitado permiso para dar de mamar a su bebé. Lo que se dice en el fallo es que finalmente ella es condenada por no cumplir con el debido proceso al hacer el pedido ante sus superiores castrenses. La teniente Carmen Dolores Quinteros fue condenada por la justicia militar a 45 días de arresto por faltar a la disciplina castrense, fallo ratificado por la Corte Suprema de Justicia. El caso se remonta al año 2017, cuando la madre solicitó a sus superiores ejercer su derecho a la lactancia materna en condiciones adecuadas, derecho ratificado en la ley número 5508 sobre la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna. La uniformada, a quien se le había negado el derecho a amamantar a su bebé debido a faltas contra la disciplina militar en su pedido, deberá guardar ahora arresto por 45 días. El caso tomó estado público y generó una ola de indignación tanto en la ciudadanía como en algunas instituciones y organizaciones sociales e incluso en organismos internacionales que piden al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, expedirse al respecto, ya que se vieron afectados los derechos de la niñez y también de la madre. Sobre este tema habilitamos la siguiente consulta a través de la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI, que dice lo siguiente. ¿Estás de acuerdo con el fallo de la Corte que ratificó el arresto disciplinario a la teniente Quinteros? ¿Sí o no? Los comentarios a través del hashtag COCPI. Gracias, Claudia Aguilera. Para arrancar con este debate es bueno comenzar con la piedra basal de la situación. Doctor Carlos Mendoza, abogado de la teniente Carmen Quinteros, buenas noches, gracias por estar aquí. Esa primera pregunta es, ¿cuál fue la falta disciplinaria que cometió su clienta frente a sus superiores? Y la falta que comete ella es contra el comandante de la Fuerza de la Armada Nacional al dirigirse en un término irrespetuoso, ¿verdad? Esa es la falta que cometió. ¿Se puede recordar cuál fue ese término supuestamente respetuoso? Y que los abogados que no se dedican a litigar del ámbito castrense, a veces nos hacemos al final un derecho que muchos solemos decir que es de balde porque tiene que decir, alguno dice te voy a demandar, entonces el otro le tiene que decir tenés que hacer lo que es en tu derecho. Bueno, se hizo una reserva a ella de realizar los informes si es que no le daba el permiso, si no revocaba la resolución, a recurrir a los organismos internacionales y a las instituciones nacionales para solicitar su derecho a estar nuevamente en su lugar de trabajo y para ser desafectado de las guardias de las 24 horas. ¿Todo esto por nota, doctor? Por nota, claro, sí. Es un pedido que hace el 5 de octubre del año 2016. Y empieza ahí el proceso. Es decir, doctor, perdón que le interrumpan constantemente. Sí. En esa nota ella dice que se reserva el derecho de ir ante otros organismos. Así mismo, ante otro organismo, y lo hace en primera persona. Hubo errores de formalismo, ¿verdad? Porque en realidad lo que ella acude es como por el derecho del niño, que es esa ley que acaba de mencionar ahí Claudia, es la ley 5508, que es la ley de lactancia, que es el derecho del niño a
a tomar la leche materna, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, ella es lo que solicita pasar nuevamente a su cargo anterior. Luego de, ella tuvo un permiso de 4 meses y luego al volver a su unidad fue trasladada a una unidad operativa que se le llama, o sea, a la escuela de educación o algo así de la Armada. Y ella quería volver a sus funciones porque ya es del arma de administración. Y entonces en ese momento ella lo que le dice, porque hace también una mala interpretación de la ley, le dice que por 1 año no le deben de cambiar de su puesto de trabajo. O sea, son errores formales. Y entonces ahí él le niegan ese derecho, asesorado por el capitán de corbeta en este entonces, Rubén Rodríguez. Él es el que se toma eso como algo personal y le asesora al comandante de esa época para que el Scolari, ¿verdad?, para que no figura en la ley militar, que es de 1980, porque en 1980 no había oficiales de carrera que sean mujeres. Ella en el 2003 se habilita la carrera militar para las mujeres y ella egresa en el 2006, es la primera mujer militar y la mejor egresada del arma de la Marina. Jorge. Ahora, está también con nosotros el general en situación de retiro, Carlos Liceras, quien, entre paréntesis, estuvo también como presidente de la Corte de Justicia Militar. ¿Qué tal, general? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jorge? ¿Cuál es el trasfondo en esta historia? Porque acá me decían a mí como que se quiere distorsionar la realidad. Porque acá el fallo de la justicia militar en el 2015, que después eso se recurre, se apela ante la Corte Suprema de Justicia, es por indisciplina. Y sin embargo me dicen a mí que en realidad ahora se instala que el castigo es porque no se le dio permiso para amamantar a su hijo. Pero convengamos que ese castigo se da porque ella reclama ese permiso. Entonces ahí me parece que hay como que ¿cuál es la razón o el argumento que utilizó la justicia militar para fallar y para aplicarle el castigo a la teniente Quinteros? Bueno, antes que nada, el doctor Mendoza acaba de explicar el origen del proceso militar, que es una nota dirigida al comandante de la Armada en unos términos no propios de la profesión militar. Por ejemplo, usted si no cumple, porque el origen es cuando ella tuvo su... Yo quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque yo no accedí al expediente, pero estuve siguiendo a los medios, sí. Porque es una cuestión muy interesante para nosotros, ¿verdad? No, es que nosotros en las Fuerzas Armadas se tenga apenas 20 años de presencia de la mujer. Los oficiales de carrera de la sanidad, de la justicia militar y de otras especialidades llegaron al grado de coronel dentro de las Fuerzas Armadas y ya se han jubilado. Nosotros tenemos más de 50, 60 años de que las fuerzas, desde la guerra del Chaco y también en la guerra del 70 históricamente, las mujeres formaron los cuadros del ejército, ¿verdad? O sea que no es algo nuevo. Ahora, la Academia Militar sí hace 15 años que incorporó, ¿verdad?, para las diferentes armas y servicios. La teniente Quinteros es del arma de intendencia, es un arma de apoyo, ¿verdad?, a las unidades de combate, o sea que no es arma de combate, combatiente. En ese sentido, la teniente Quinteros no puede alcanzar la jerarquía, por ejemplo, de contraalmirante o de almirante, que sería el grado equivalente al de general, porque es del arma de servicio. No así las que forman combatientes. Con el fondo de la cuestión, las faltas disciplinarias, en una nota del 5 de octubre del 2016, como manifestó el doctor, se manifiesta volver al cargo anterior, ¿verdad? Al cargo anterior que tenía durante el embarazo y posterior al permiso de maternidad. Y el permiso de maternidad y el permiso de lactancia, que están establecidos en la ley 5508 del 2016 recién, ¿verdad?, se cumplió en la Marina. O sea, el problema de la indisciplina no es
Y si no se cumplió el permiso de maternidad y de lactancia, no es el medio idóneo para el reclamo. Acá lo que se reclamó realmente fue volver al grado o al lugar en donde ella estuvo inicialmente durante su embarazo, ¿verdad? Pero el comandante tiene las facultades de los traslados, porque una persona que está en la intendencia, que es jefa de presupuesto, que tiene que rendir en 24 horas, sea de día o de noche, tiene que estar presentando presupuestos y está con permiso de 4 meses. El comandante tiene el derecho y tiene el deber de cambiarla para que siga funcionando durante el tiempo del permiso, ¿verdad? Y una vez que terminó el permiso de lactancia y ya estando en periodo, el permiso de maternidad y estando ya en el periodo de lactancia, ella por nota solicita su vuelta a ese lugar. Realmente en las Fuerzas Armadas uno no puede pedir, una vez trasladado, uno no puede volver a un lugar o a otro, ¿verdad? Es una facultad exclusiva y excluyente del comandante el de trasladarles, de acuerdo a la necesidad que se tenga. Y en la nota, como dijo el doctor, un abogado escribe y ahí se dice: usted si no cumple con el pedido de restituirme al cargo anterior, usted va a cometer el delito de abuso de autoridad. O sea que hay hasta una amenaza intrínseca, implícita en la nota. Y el comandante, que tiene facultades disciplinarias, hasta arrestarlo hasta 90 días, no ejecuta, no hace lo que él debe hacer, por una cuestión ética seguramente, no sé, ¿verdad? O moral, y eso transmite, delega a la justicia militar, porque la justicia militar también entiende en los casos de faltas y delitos militares. Lo que hay que aclarar acá es que el hecho de amamantar o no dar permiso de maternidad, etcétera, no es tratado en la justicia militar, porque la justicia militar solamente entiende en casos penales, ¿verdad?, previstos y penados por la legislación militar. Y la lactancia o la falta contra otorgar ese derecho corresponde a otra legislación y a otra vía, no a la vía de... Entonces, se le da la sanción en la justicia militar, llega hasta la corte militar, que tiene 3 instancias también, de 45 días de arresto, ¿verdad?, subrogándose el juez militar en el lugar del comandante de la Armada, que también tiene facultades disciplinarias por la jerarquía que tiene. Hasta 90 días puede arrestar. Y sale el arresto de 45 días, que es apelado, se interpuso el recurso de nulidad y apelación ante la Corte, y la Corte confirma el fallo. Sí, la justicia militar. De la justicia militar, pero en ningún momento en el expediente se habla de lactancia, ¿verdad?, sino restitución en el cargo. Era el origen del problema, el origen de la nota. Entonces, con el correr de los tiempos, dice no, como dijo ahí al comienzo del programa, lo que pasa es que se le arrestó 45 días porque solicitó darle de amamantar o solicitó permiso de maternidad o de lactancia, y ese fue el motivo por el cual esa solicitud fue sancionada con 45 días de arresto. No es así, sino por la nota que fue mal orientada o mal dirigida, por el contenido de la nota. Una cuestión de forma. Bueno, una cuestión de forma. Ocurre que al mezclarse, ¿verdad?, se produce un problema social y una presión social sobre las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, en ese sentido, ¿qué va a hacer? Porque la teniente de Quinteros no es la única que da de amamantar dentro de las Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada tiene casi la mitad de sus cuadros son femeninos. En los grados de sargento, en los grados de oficiales, etcétera, ¿verdad? Y siempre se ha dado el permiso de maternidad y el permiso de lactancia conforme a las leyes, inclusive antes de que se promulgue la ley 5508 del 16, mucho antes ya se daba el permiso de lactancia. Se quiere satanizar nomás la figura del militar, de que el militar no es una persona
que tenga sentimientos hacia una madre, de que no se le da el permiso de lactancia, de que todos somos padres, somos abuelos, somos todos, tenemos un sentimiento. ¿Quién no sabe? Venimos de un vientre. ¿Verdad? Venimos de un vientre, ¿verdad? O sea, satanizar eso. El problema de fondo es la restitución en el cargo anterior. ¿Por qué yo les digo que es el problema de fondo? Porque en las Fuerzas Armadas, depende de los cargos, existen los cargos de confianza o los cargos de responsabilidad que tienen un plus. Aparte del sueldo, tienen un plus los cargos de responsabilidad. Entonces, si un personal es trasladado a un cargo que no tiene ese plus, ¿verdad? Y solicita que se le restituya ese cargo, entonces el problema no es lactancia, el problema es la restitución por la remuneración. A ver, general Liceras, me permite porque casi fui noqueado por sus palabras, pero no voy a personalizar esto jamás, general. En el sector privado también se da mucho de esto, y es parte del azote de los hombres hacia las mujeres. Después de la maternidad, general, no se puede disponer nomás del lugar donde está trabajando la persona. O sea, yo no le puedo mandar a Claudia Aguilera, que estaba acá como periodista, a hacer cobertura en la frontera con Bolivia. Y entiendo que ahora usted carga la cuestión sobre el traslado, sobre el cargo por una cuestión meramente crematística, ¿verdad? De dinero nomás. Son varias cosas, general, y varias cosas que tenemos que nosotros los hombres vencer acá. Yo entiendo, se fue 4 meses. Obvio que si alguien se va 4 meses a un lugar de trabajo, alguna pelota se te cae, ¿verdad? Claro. Pero de eso se trata, de respetar ese tiempo, ese proceso, general. Uno no puede volver al trabajo y por ser madre, sentirse culpable, te cambian de trabajo. Es más, me gustaría preguntarle acá al doctor, creo que hubo un cambio físico también, ¿verdad? O sea, un traslado físico, no solamente, digamos, de nómina. ¿Hubo un traslado físico, doctor? Voy a ordenadamente responderle a todos los cuestionamientos. Anoté más o menos de forma desordenada. Y es importante resaltar, es muy cierto lo que vos decís, Clary, ¿verdad? Que hay un acontecimiento, un antes y un después de la naturaleza humana primeramente, ¿verdad? Que respondemos y conocemos. Bueno, hay 2 palabras que quiero quitar en contexto de lo que dijo el general Liceras, ¿verdad? Que dice que hay mujeres en el cuartel desde hace tiempo. Lo que pasa es que en el colegio militar recién empieza a haber mujeres de carrera. En el 2003 sale una ley o un decreto y ella es la primera que egresa como oficial de carrera. Las otras son doctoras, son por la función que necesita el ejército, se le hace una asimilación o una integración. Famosos asimilados. Bueno. Y por otro lado, también aclaró que ella es de servicio de la Armada y que no puede ser nunca combatiente. Lo que se le hizo a ella fue del servicio llevarle a combatiente en la escuela donde tenía guardias de 24 horas. Ese era el motivo. Es cierto, solicitó volver a servicio donde era su unidad de origen para no estar en combatiente, porque el combatiente tenía que hacer presentaciones. Por ejemplo, se iba al Panteón de los Héroes y como es natural, la criatura cada 3 horas quiere mamar y la leche aparentemente hay una conexión entre la madre e hijo que empieza a perder líquidos, fluidos, y entonces se le mancha todo su uniforme, ¿verdad? Así mismo. Bueno, y con relación a que nunca puede llegar a ser general los de servicio, parece que es ignorante en ese sentido, porque hay un señor que se llama Alipio Saucedo que llegó a ser a cargo de general y es marino y fue director de Dimabel, ¿verdad? O sea que tiene la posibilidad. Ese es un caso. Otro caso fue, casi llegó también el capitán Lescano, ¿verdad? Pero él tuvo problemas judiciales que también se retiró. O sea que hay casos, y ella tenía mucha posibilidad, tendría mucha posibilidad porque es la más antigua en su promoción, de la Armada. Entonces, siendo más antigua en el arma de la Armada y a pesar de ser de servicio, puede llegar a ese cargo que es más de coronel. O sea que en esa parte hay antecedentes. El caso concreto es del Alipio Saucedo, que llegó a ser el cargo de general, no sé qué jerarquía es en la Armada, pero es de servicio. Bueno,
Con relación a, es cierto, empezó y como dije yo al principio, empezó y tuvo una indisciplina militar. El problema es que se discutió todo ese aspecto y es más, le advierte al señor, nunca me acuerdo, Scolari, que él puede ser castigado por abuso de autoridad. En una nota de la teniente Dinero, le advierte. Y eso es malísimo castrensemente, en eso estamos de acuerdo. En una nota creo que un militar no puede dirigirse de esa manera. Pero ¿qué es lo que pasó? Que hay que tomar desde el otro punto de vista, del punto de vista de la advertencia, no de la intimación. Pero esto sucedió. ¿Por qué? Porque ella cuando se le niega, porque ella se fue en primera instancia, segunda instancia, o sea, llegó hasta el comandante de la Armada, después se fue al comandante de Fuerzas Militares con la nota, y hasta ahí no tuvo éxito, entonces se fue al juez del menor, y el juez del menor autorizó y le envía una resolución al comandante de la Armada y le dice, por favor cumpla el permiso de 24 horas y que el niño SS no esté separado en periodos largos, porque cuando ella entraba de guardia en la parte de combatiente, como dice, y no de servicio, ella tenía guardias de 24 horas que al salir de su guardia tenía que enganchar con su otro horario de trabajo y tal día 32 horas estaba en su unidad. Es cierto, no estaba las 24 horas con un fusil parada, pero viviendo en Sajonia, haciendo su servicio en su unidad, ir hasta Luque a darle de mamar a su hijo, había un pequeño tránsito que tendría que ir para dar de mamar y bueno, no podía abandonar el servicio porque entre dos cubren las guardias, ¿verdad? Como comandante de cuartel. Bueno, y ese era el motivo del cual ella solicitó. No es cierto, vamos a decir, no es cierto que quería ir otra vez al parto, acá había un plus, eso no tiene nada que ver, porque 4 meses ya estuvo sin ganar el plus porque no trabajó. Y después de los 6 meses volvió. Eso es un cuento que intentaron meter dentro del proceso. Es cierto, pero no era ese el motivo principal. El motivo principal era la molestia que representa una mujer que tiene un hijo de amamantar y de cumplir ciertas funciones, ir a un servicio en el Panteón de los Héroes uniformada y teniendo el seno materno cargado, que es, vamos a decirle, el envase de la leche que se alimenta la criatura. Y una condición particular, quiero terminar. Sí. El chico tiene una condición particular, que es lactante exclusivo. Entonces, quiere decir que él no puede tomar la leche de fórmula hasta los 24 meses, la autoriza la ley ya está. Bueno, esa es una condición médica. Es una condición médica que hay documentos. Bueno, pero eso no estaba en la ley militar, dice. Perfecto, no está en la ley militar, pero hubiese hecho una excepción, ¿verdad? Esa ley que esté 24 horas de guardia. Eso nomás lo que se pedía posteriormente cuando se rechazó el pedido de reingreso a su unidad, donde es cierto, tenía un plus, pero el plus no sé cuánto sería, pero ese no es el objetivo. El objeto es... Y lo del cargo de confianza, doctor, que también argumenta en general Licera. Es que 4 meses estuvo ella sin ocupar el cargo y funcionó 4 meses. 4 meses estuvo del permiso de licencia, no había problema. Y 2 meses más también no tuvo problema. Fue una mala expresión y un mal pedido que hizo, que quiso volver otra vez a su lugar, diciéndole en realidad lo que quería es, aunque esté ahí, pero no está... ¿Usted le redactó esa nota? No, fue otro profesional del foro. Claudia, ¿qué dicen las redes? Bueno, tenemos los comentarios sobre este tema. Alma dice, vergüenza da esa Miriam Peña, juicio político ya. Tato Di Gallo dice, se tergiversa mucho esta noticia, hay que leer detalladamente el fallo. Nunca se habla en él sobre la prohibición de amamantar o privación del interés superior del niño. Y Fabio, miente esa teniente. Hace más de 100 años que hay mujeres en las Fuerzas Armadas y nunca hubo problemas por lactancia. Esta señora cometió falta contra la disciplina militar y eso se castiga en una institución vertical como son las Fuerzas Armadas. Bueno, vamos a hacer una pausa, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Ya venimos. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. General Licera, acá me dicen... ¿Quién te dice, Jorge? Un abogado. Ajá. No quería saber tu fuente, ¿no? Un abogado me dice, bueno, varias cosas. Una parte,
el fondo, si bien en el fallo de la Corte no se menciona, ni una línea se habla de lactancia, como dicen en el fondo, ese es el tema. Y lo otro, ¿cómo se reencausa esto, general, esta situación a la que llegamos? Porque hoy leía una publicación periodística, creo que a partir de las declaraciones del doctor Mendoza, se puede llegar hasta instancias internacionales, otra vez Paraguay, en el país expuesto en una situación como esta. ¿Cómo se destraba esto? Leía también que el presidente de la República puede aplicar incluso la figura del indulto en este caso. Bueno, antes que nada quiero hacer dos aclaraciones. Sí. Las mujeres incorporadas a las Fuerzas Armadas, de abogadas, etcétera, médicas, odontólogas, son del cuadro de carrera permanente. Ajá. ¿Verdad? Porque el colegio militar no formaba o no forma hasta hoy esas especialidades, pero son oficiales del cuadro de carrera permanente, no son de la reserva ni no son asimilados. Ajá. La figura del asimilado hace años que desapareció, hace como 40 años desapareció la figura del asimilado. El asimilado era por ejemplo, un abogado se asimilaba ya al grado de capitán, por ejemplo. Se le daba un grado directamente. Un grado directamente, ¿verdad? Pero esa figura desapareció. Okay. Entonces, son oficiales de carrera. Con relación al capitán Morán o al almirante Morán, él es combatiente de su arma de origen. Alipio Saucedo. O cualquiera de ellos, ¿verdad? Pueden comandar unidades de servicio. Son comandantes. Acá no se dice quién puede comandar o no. Lo que no puede es ascender, ¿verdad?, al grado para tener comandancias, solo porque son del arma de servicio. Entonces, puede llegar a ser, por eso esa competencia que existe, por ejemplo, de que fue la primera, es cierto, fue la primera promoción de mujeres de las Fuerzas Armadas. ¿Verdad? Porque antes el colegio militar no preparaba dentro de sus cuadros a mujeres. Bueno, con relación a qué se puede hacer, nosotros estamos ante algo pequeño, que es una falta militar, 45 días de arresto, y estuve viendo el fallo hoy. El fallo de la Corte de la Corte Militar, que fue confirmada por la Corte Ordinaria, 45 días de arresto disciplinario en la Fuerza Aérea, porque esta señora tiene un marido que es de la Fuerza Aérea y viven en la villa de la Fuerza Aérea. O sea, los 45 días de arresto va a ser en su casa, no va a ser, porque el arresto disciplinario se puede hacer en el casino de oficiales, se puede hacer en su propia casa, que está dentro del cuartel, ¿verdad? O sea que no va a estar alejado del niño, porque así dice la sentencia. O sea, no hay una, vamos a decir, 45 días de arresto en un calabozo, porque la sentencia no dice eso, ¿verdad? 45 días de arresto en la Fuerza Aérea donde ella vive, ahí va a ser el arresto. Lo otro es que transcurrió el tiempo, ¿verdad? Y las faltas disciplinarias realmente son para corregir en el momento, no para corregir después de 3 años o de 5 años. Ya perdió la esencia del porqué de la falta. En el seno castrense, dice usted, general. Claro, la legislación militar dice que las faltas deben ser sancionadas de manera inmediata. Por eso, entre las facultades disciplinarias del comandante está la de sancionar hasta 90 días. Con arrestos. Con arresto disciplinario. Y puede ser arresto simple o arresto bajo centinela a la vista, etcétera, ¿verdad? En este caso. Segundo, la Marina o cualquier otra institución tiene mejores condiciones de dar lactancia, en el periodo de lactancia, dar la comodidad a las personas. Se le da todo una pieza que no tienen las empresas. Las empresas, por ejemplo, tienen su lugar de lactancia, que es un lugar común. Cuando un personal femenino hace guardia, ese personal no hace de centinela, él está libre dentro del cuartel, ¿verdad? Y puede llevarle a su hijo en la sala de lactancia, en un camarote o en una sala, en otras unidades, camarote le dicen los marinos, y ella en su tiempo de recorrida por ahí viene y le da de mamar, ¿verdad? O sea que no hay un problema de que tenga que trasladarse ni nada.
Porque ¿quién es la madre que tiene a su hijo y las empresas en la parte privada? Ya que hablaste de la parte privada, se le da también esa oportunidad, pero tiene que traerle al hijo, ¿verdad? A ver, en general, puedo interrumpirte allí porque quiero que el doctor Mendoza participe y vamos a poner un ejemplo tangible. Efectivamente, para el tema de la lactancia, lo que generalmente se hace es se negocia, ¿verdad? Sí. Una hora de lactancia, entonces vos, en vez de salir a las 5 de la tarde... Salía a las 4. Exacto, salía a las 4. Es lo que quiero preguntarte, doctor Mendoza, si tu clienta tenía esa posibilidad, por ejemplo, de extraer la leche, guardar la leche y que alguien en la casa le dé la leche y ella gana esa una hora de lactancia. Ella tenía los permisos. No hay que confundir las cosas. Es cierto, en la Marina existía una sala de lactancia, pero la sala de lactancia no es para que venga la criatura. Es una silla cómoda, aire acondicionado y para extracción de leche. Esa es la sala de lactancia. Sí. No para que un infante venga en los cuarteles. Eso es lo que no le pudimos meter a los militares en la cabeza, la separación de lo que es sala de lactancia con el derecho a amamantar. El derecho a amamantar y a relacionarse con su hijo, la propia ley 5508 dice que le da un permiso de 1 hora para que ella salga antes de su casa para ir a amamantar. Puede salir después, puede entrar después, o sea, después de la hora de entrada, puede salir antes o en el medio de acuerdo a la distancia de la casa. Eso es para salir y para estar con su bebé. La sala de lactancia no es para que venga la criatura a estar, porque viene en el cuartel y ¿quién le va a cuidar a un lactante? No es que va a salir a dar una vuelta y después va a venir otra vez cuando se despierta. ¿A dónde va a tener una alarma para decirle ya está llorando la criatura? Ese error de concepción lo que no manejan. Aparentemente hasta ahora no se pudo convencerle a la gente que la sala de lactancia no es lo mismo que venga a amamantar. Doctor, y con relación a lo que dice Lisera sobre el arresto, las facilidades de este arresto. Es otra cosa que yo quiero también aclarar. El arresto disciplinario, como por suerte él aclaró bien, que no le tiene que dar el comandante del arma y le da automáticamente, inclusive un superior no hace falta que sea el comandante. Por ejemplo, si era teniente, un capitán le podía dar un arresto disciplinario, pero eso queda firme con el comandante, no hace falta hacer un proceso. Pero como que el plazo es de hasta 90 días como máximo, eso también prescribe que es un castigo que el legislador le otorga al Estado para castigar. O sea, yo no puedo estar, por ejemplo, ahora, a 3 años del acontecimiento de la carta, ya no surte efecto el daño que hizo. Por eso es que opera la prescripción a los 45 días. Ella hizo el 5 de octubre. Vamos a ver, 30 días es el 5 de noviembre. Y el 30 de noviembre vamos a suponerle que es 45. Ya terminó el tiempo de que el comandante o el presidente de la corte o el capitán o lo que sea le imponga la sanción. Pero ella se va recién en marzo del año que viene, se le llama para prestar declaración indagatoria. En ese momento ya prescribió. Hay una jurisprudencia de la corte del doctor Pacielo que dice que la declaración indagatoria es la llave que abre el proceso. Y el doctor Encina, mi profesor, solía decir que la declaración indagatoria es la contestación, es donde se traba la litis del proceso civil, dice. Entonces no prescribió, pero es una cuestión de interpretación. Acá en la Corte Suprema de Justicia, la doctora Miriam jamás habló de la lactancia, pero es todo en conjunto que viene. Nunca ella pudo determinar que habla de la lactancia, solamente habló de la prescripción que ella interpreta, que se interrumpió la prescripción el día que el comandante pide que se investigue. Bueno, ahí resulta de esta decisión de la Corte. ¿Qué va a pasar con ella? Así como dice Lisera, ¿va a estar en la comodidad de la casa militar que tiene el marido en la aviación? El marido ya no vive, ella no vive más en la aviación. Vive, por ejemplo, en una casa que es de ellos que construyeron, que quitaron un préstamo, están pagando, ¿verdad? Vive en Luque. Entonces, ella es de la Marina, no puede vivir en su casa, no va a estar con su chico. Entonces, hablamos con el actual comandante de la Armada Paraguaya, que es el almirante Carlos Velázquez, y él va a hacer todo lo posible de que esto se termine, porque ya pasó la época anterior. O sea, los que ya salieron de baja, los generales, los militares antiguos, tenían otra concepción de lo que es el permiso. Es una macanada, ¿verdad? Y con respecto a su foja de servicio, doctor Mendoza, que también es un detalle general, Lisera. Ya quedan su legajo, me claro, en arresto, pues me parece que así se mancha la foja de ustedes, ¿o no? No es una mancha, ¿verdad? Yo en mi vida militar tuve también arresto. El arresto es una sanción, ¿verdad? Momentánea. Es una sanción específica. Por no saludar, por ejemplo, a un superior, ¿verdad?
48 horas de arresto, o por llegar tarde. En vez de llegar a las 6, llegaste a las 6:05. Bueno, arrestado su pieza 48 horas. ¿Verdad? Y nos queda eso en tu foja general. Claro que queda, pero eso no significa de que uno es un delincuente, ¿verdad? Claro, no. El que quede en su foja de servicio, que recibió una sanción de 45 días de arresto por falta a la disciplina, porque esto se judicializó, ¿verdad? Y realmente la prescripción de la pena y la prescripción de la acción es cuestionable, pero trató la Corte Ordinaria en su momento, trató la prescripción, porque se planteó en diferentes etapas, ¿verdad? Tanto en la etapa sumaria como en la primera instancia, en la Corte Militar, se tocó el tema de la prescripción. Que, bueno, ahora nosotros ya estamos encima de eso, ya hay una sentencia firme, etcétera, ¿verdad? Estamos ante una sanción de 45 días. Que se tiene que cumplir sí o sí. Se tiene que cumplir seguramente, ¿verdad? Pero hay un hecho nuevo que es la mudanza de la familia fuera de la aviación. Porque en el momento de redactarse la sentencia, ellos vivían en la aviación. O sea que hubo una predisposición, una buena predisposición de la Corte para que esa familia de mamar o de la lactancia a su bebé, ¿verdad? O sea que no se le dijo, usted va a guardar arresto en la Marina 45 días con centinela a la vista por haber dicho o amenazado, ¿verdad? Con una acción judicial, porque el abuso de autoridad es un delito en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Que está previsto y penado y tiene pena de más de 1 año de pena de prisión militar. O sea, hay una amenaza en la nota, ¿verdad? Eso fue lo que se sancionó, ¿verdad? La amenaza. Inclusive hubo un reconocimiento público en el diario ABC del año, creo que fue el 5 de mayo de 2017, en donde públicamente ella reconoce, ¿verdad? Porque en el delito de calumnia, ¿verdad? Ahí sí hay penas privativas de libertad, ya no son faltas. Entonces, una forma el comandante de la Armada en ese entonces se retractó, o sea, no quiso aceptar lo retractado por la teniente, ¿verdad? No le perdonó. Entonces él eleva eso a la justicia militar para que la justicia sea la que se encargue. Desde el momento que ella reconoce a través públicamente para que no se la procese por la calumnia, entonces queda configurado el abuso o sea, la parte donde ella amenazó por el abuso de autoridad de su comandante. Falta la disciplina militar. Entonces ahí se cerró la falta disciplinaria y quedó la calumnia, no se castigó. Entonces nosotros estamos ante una situación en donde realmente no hubo un solo momento en donde ella no tuvo el permiso. No hay un dejo de machismo en esta situación. No, pero de ninguna manera, al contrario, se le dio todos los medios, y más todavía cuando fue publicitado, sigue con más razón, ¿verdad? Porque todas las mujeres tienen y no es que se le da solamente los 4 meses, se le sigue teniendo consideración de la lactancia, etcétera, por todo el tiempo, ¿verdad? Solamente que hay 2 cosas para tener un fuerte concepto de cierre. Uno es la vuelta al cargo anterior y la mezcla con dejar de la lactancia. No tenemos más tiempo. General, gracias por su tiempo. Gracias. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Claudia, ¿qué dice la encuesta? Cerramos la encuesta. ¿Estás de acuerdo con el fallo de la Corte que ratificó el arresto disciplinario de la teniente Quinteros? En un 85% la gente dijo que no y solo un 15% que sí. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el siguiente domingo. Ya viene Salvador Ícar con toda la información deportiva. Buenas noches.